Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mozart escucharía y Salieri también. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, estamos con Héctor Velasco, el emprendedor ecuatoriano, que vamos a charlar un rato acá en Salieres de ideas que ya venimos un poco charlando fuera de grabación, pero en este caso contando historias sobre Héctor y charlando sobre un tema que nos puso en conjunto o cuando nos conocimos, que fue la inteligencia artificial. Voy con la primera pregunta que siempre hacemos en este podcast. Si por un momento aceptamos que todos somos Salieri, aquella mítica figura que le robaba las partituras a Mozart, y se las robaba, ¿viste? De un lugar medio raro, vamos a ponerlo en el lugar bueno. Pero bueno, si todos aceptamos que somos Salieres, ¿quiénes son tus Mozart? ¿De quién te inspiraste y sacaste ideas? Bueno, en mi caso, Alberto, siempre han sido personas con historias un poco increíbles, un poco raras las que me han inspirado. Gente que la rompió, pero no porque la tuvo fácil. Es decir, gente que vino desde contextos difíciles, con muchas necesidades, personas que se la ganaron a pulso, ¿no? Este tipo de historias siempre me han marcado más que cualquier referente tradicional. Y no sé por qué, será coincidencia, siempre he tenido posibilidad de conocer este tipo de personas. Estas personas han estado muy cerca, tal vez lo que puede ser que sea muy inquieto yo me haya hecho ser amigo o un poco conocido de un poco de estas personas, un par de estas personas, que de hecho han sido inspiración, digamos, para mi camino como emprendedor. Bien, ¿nos podrías dar alguno de ejemplo que te venga a la mente, que puedas Claro, conocer, yo, que por podamos ejemplo, conocer? hace muchos años yo viajé a Costa Rica por un tema de trabajo. Y conocí a un ecuatoriano que estaba en un tema en el Ministerio de Economía, estaba haciendo unos trámites. Y este ecuatoriano se había ido hace muchos años a tratar de solucionar un problema de salud. A él era parte del ejército ecuatoriano y por un error, digamos, en una de estas, digamos, dinámicas de los militares, le pegaron un balazo, un tiro en la cadera y tenía una deficiencia, digamos, física. Entonces él se fue de Ecuador, digamos, acá trabajó como obrero, como albañil, y cruzó, digamos, o trató de cruzar a Texas, que le habían dicho que era un lugar donde él podía operarse. Llegó, lo que más avanzó hasta Costa Rica, se quedó en Costa Rica, se casó en Costa Rica, y cuando yo lo conocía a él, era el único, o la única persona que estaba en Costa Rica que tenía no sé si recuerdas, la serie esta del auto fantástico, tenía un auto Sí, sí. fantástico de esos que hablabas con el kit, reloj y todo. Entonces el hombre venía desde abajo, y en la época que yo lo conocía y tuvimos esta conversación, pues él me contó la historia un poco más ampliamente, me invitó a cenar y la verdad es que quedé marcado. Yo algún día hice negocios con él, compraba sus productos, él tenía una fábrica de electrónica, ¿verdad? Y era una persona muy pudiente, tenía, digamos, mucho dinero, había amasado una fortuna, pero la historia era súper fuerte, digamos, porque él venía con este tema de debilidad, de tristeza. Entonces él en una época me inspiró para montar. Yo alguna vez tuve una fábrica de electrocalefones, de calefones eléctricos acá, y la inspiración fue la historia de esta persona, Marcelo Montero se llama él, y pues me deberá tal vez, digamos, unos 30 o 40 años, digamos, de edad, sobre los 47 que tengo. No lo he visto hace muchos años, me vino a visitar cuando monté la fábrica y me hizo sentir muy orgulloso porque me felicitaba, me decía que le agradecía a la vida haberme inspirado y cosas así. Entonces, esas son en verdad las personas que a mí me han hecho, digamos, creer más en mí, ¿no? Porque hay gente que uno mismo se queja de las cosas que a uno le pasan, pero hay gente que la tiene más dura y lo logra. Entonces, uno debe de inspirarse en ese tipo de gente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es un gran desafío ver que uno a veces se queja de lo que le pasa y ve a otro que tiene mucho más, o corre con la carrera mucho más atrás y llega mucho más lejos y dice, bueno, ¿por qué me quejé yo de esto? Justamente que contaste esta historia personal, ¿nos contás un poquito de tu historia personal, laboral, la que vos quieras compartir? O sea, ¿cómo llegaste hasta acá, hasta el Bueno, 2026?
Claro, yo, como te contaba, digamos, en el grupo que tenemos, yo escribí un libro, ahí un poco cuento mi historia, son 20 años de emprendedor. Yo estudié en una universidad aquí, administración de empresas, una universidad privada, y apenas salí de la universidad ya tenía, digamos, este gusanito, esta inquietud del emprendimiento. Desde que yo estuve en primer semestre quise emprender. Mi primer proyecto, digamos, que presenté era la construcción de un edificio de 20 departamentos, y yo siempre como que soñaba en grande y en esas empresas que salían en la televisión. Y desde niño tenía, no sé, un sueño un poco complejo. Digamos, no sé por qué siempre desde niño confundía o trataba de relacionar al empresario con la persona que tenía un maletín y se iba en avión. O sea, mi nota era esa de Bueno, viajar y cosas. Entonces yo decía, quiero ser, pero luego ya pues cuando estuve en la universidad me di cuenta que la cosa no iba por acá. Y la verdad empiezo a emprender por necesidad. La verdad es que muy difícil cuando salí de la universidad encontrar un trabajo, y también un quiebre, digamos, de historia que es muy fuerte, digamos. Apenas yo me gradué, falleció mi padre. Mi padre era quien mantenía mi casa, yo tenía dos hermanos menores, y para esa época yo ya tenía una hijita, mi primera hija, Abril. Y la verdad es que con la muerte de mi padre, él tenía una oficina de contadores, digamos, de trámites tributarios, y se fueron todos los clientes, me quedé con un solo cliente. Este cliente también, pues, una nueva inspiración. Cuando yo ya me quedé, digamos, sin mi padre, me fui a la oficina y el único cliente que me quedó él. Y pues, para que tú seas contador de una persona en esa época, tenías que firmar unos papeles en notaría. Me vi con este señor a notaría, se llama Marcelo, él se llama, se me va, Manolo Quesada, el nombre de él. Y pues él me contó también su historia, una historia súper loca. Él venía del campo, de la costa de acá, y se la fajó. Venía, la familia de él era bastante pobre, y pues logró con el tema de la comida. Aquí hay un plato típico nuestro ecuatoriano que se llama el encebodado. Puso, digamos, empezó vendiendo en la calle, digamos, en un vale con, digamos, en algo informal, y se convirtió en lo que se había convertido en esa época. Yo para esa época estudiaba una maestría en economía del desarrollo, y me preguntaba él ese día que firmamos documentos, que qué iba a hacer, ¿no? Con la muerte de mi papá. Entonces yo le decía que lo que iba a hacer es ganarme, el mejor estudiante de esta maestría se quedaba de profesor ahí, de planta. Entonces yo le dije, voy a ser el profesor. Entonces me dijo, oye, pero tienes como 30 compañeros, ¿por qué piensas que te vas a ganar vos? Entonces le dije, ¿sabes qué? Porque yo soy el mejor estudiante. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Me dijo, no creas lo que tú piensas que va a pasar, sea más realista. Y me dijo, ¿y sabes qué? Te doy un consejo, sé empresario, mírame en lo que yo he hecho. Tú tienes lo que yo no tengo. Tú estudiaste administración de empresas. ¿Y sabes qué? Me dio un consejo. Me dijo, ¿sabes qué? Cómprate el libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo un poco burlescamente le dije que sí lo iba a hacer. Y te digo burlescamente ahora que ha madurado y ha pasado el tiempo, porque él había acabado solo el colegio, nunca logró hacer la universidad. Vino acá con esa intención de la universidad, pero no lo logró. Entonces yo decía, una persona que no tiene sino educación secundaria no podría enseñarme. Yo que tengo una maestría en economía del desarrollo, que voy a dirigir este país por poco. Pero me fui a comprar el libro, leí el libro y mi historia cambió. Empecé a emprender, empecé con un restaurante que tenemos un centro histórico muy lindo, empecé con un par de socios, y luego fui cambiando un poco de rubro por el tema de varias cosas que al emprendedor generalmente le pasan. Primero, no analizar bien el mercado, qué sé yo. Tuve un tema que no tiene nada que ver, digamos, con el mal cálculo, sino más bien meteorológico. Tenía un restaurante, se me cayó el techo, no pude volver a abrir, quebré. Luego trabajé en una institución pública, pero nunca dejé. Y sabes qué, luego de mucho darle y darle, entendí que el tema del emprendimiento no era lo que yo pensaba hasta esa época, ¿no? Porque no era, no, de hecho no había el término más bien emprendedor ni emprendimiento. Pero por ahí en el año 2010 empecé a buscar concursos de emprendedores, y empecé a prepararme. O sea, dije, no, yo soy bueno para esto, para un poco levantar capital, tengo buenas ideas, y empecé mi vida. Entonces así empezó, digamos, el tema de emprender. Hoy ya no estoy en el rubro de los calefones. Acá pues el tema es muy variable porque teníamos un cambio de matriz energética, nos vino la pandemia, y a fuerza me tocó salir. Y como nunca, excepto, digamos, 2 veces trabajé bajo relación de dependencia, es decir, la primera vez cuando me gradué fui profesor, y por ahí, por el año 2010, fui empleado público durante un año y medio. Y de ahí toda mi o sea que sí vida. lograste aquella
profesorado de planta que había en la No, no, maestría o no, al final en otro? no, no. ¿Sabes qué? De hecho, al mes me tocó salirme de la maestría porque mi hija para esa época ya tenía 3 años y ahí ya le tocaba empezar la escuela. Entonces era o mi pensión de la maestría o la pensión de la niña para la escuela de él. Entonces, la verdad es Sí, que me está bien. tocó abandonar y por eso nos conocemos tú y yo. Es decir, yo llego a Argentina acabando recién a los 20 años exactamente mi maestría que yo empecé en el año 2006, por ahí, empecé 2005, empecé mi maestría, pero era Economía del Desarrollo. Y ahora en el 2023 empecé mi maestría en Administración, que era mi tema. Y me gradué en el 2025, que fue la época que nos conocimos, o nos conocimos en 2024, creo, ¿no? Año pasado, no, Eh, no, el no, año 2025 en pasado marzo, 2025, marzo. 2025, exacto, exacto, exacto. Entonces, Más o menos como para, bueno, un poquito antes de que esta época del año pasado, exacto, sí, allá entonces por ahí media nos vuelta. conocimos. Entonces, los 20 años estuve emprendiendo y sabes que es muy difícil el tema del emprendimiento cuando no hay, digamos, estructura. Acá en el Ecuador una época hubo muy buena, hubo época desde el 2010 más o menos hasta el 2015, 16, que hubo estructura. Yo fundé la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos, tenía relación con la Asociación Argentina de Emprendedores, con la Asociación Latinoamericana de Emprendedores, de hecho, pero la verdad sea dicha, el tema político es de nuestros países un tema muy loco, que vamos de arriba abajo, inestabilidad total, y cuando pues yo tomé la presidencia de la asociación, un poco se me complicó el tema porque yo tenía la intención de que los emprendedores tuvieran una radio, y en esa época había un concurso para una frecuencia, me metí al concurso, ganamos, digamos, el concurso, pero el tema político del nuevo presidente del Ecuador impidió que nos hicieran, o sea, nos entregaran la frecuencia. Y La sabes que frecuencia. empezó un tema un poco complejo, empezó el tema de una persecución política a la gente que estábamos en esa época con el gobierno pasado, no sé si en esa época tú sabes, había un partido que era la Revolución Ciudadana, que era de Correa y de Lenín Moreno, eran del mismo partido, y luego asume Lenín Moreno y se rompe esa relación y nos quedamos mucha gente, digamos, en esa pelea en medio, y a la gente que éramos parte, yo también pensaba que Lenín Moreno era parte del gobierno, fue un caos. Entonces me tocó renunciar a la presidencia, me tocó renunciar a la radio, y un poco, digamos, ahí se rompe, digamos, el sueño este del emprendedor, porque ya otra vez empieza desde cero. Los gobiernos así, nuestros latinoamericanos, otra vez deshacen lo que hizo el anterior, en vez de aprovechar lo bueno que debió de haber hecho el anterior y desechar lo malo, porque todos tienen cosas buenas, cosas malas. Y el tema fue que así se pudo avanzar mucho en el emprendimiento. Y ahora, pues, la verdad es que es muy difícil. No hay muchos fondos. Sí existen concursos a nivel, digamos, local, a nivel nacional. Hoy mismo, digo yo en mi caso, estoy participando, a pesar de que ya ha pasado años en un concurso, porque quiero dar a conocer el tema nuestro de la inteligencia artificial que estudiamos. Monté una plataforma para auditar empresas, auditoría operativa de empresas y soluciones con inteligencia artificial. Es decir, aproveché el tema de la data y todo, pero me gusta el tema de los concursos porque ahí me mantengo joven, digo, ¿no? Porque voy, conozco los emprendedores más jóvenes que yo y me gusta mirar, ¿no? Cómo van avanzando. Soy fan, digamos, yo y tengo muchos amigos emprendedores, sacan algo, yo compro, soy el primer cliente. Entonces, me gusta mucho. No sé si decirte si sigo siendo emprendedor porque ya he tenido empresas, digamos, ya he hecho empresa realmente a nivel, digamos, amplio si quieres, pero sigo creando. Ahora tengo mis dos hijos que son universitarios, están siguiendo marketing, administración de empresas y son trabajadores también, les gusta emprender, pero van en ese proceso de un joven de 19, de 20 años que van Otra, poniéndose. otra mirada. Sí, sí, negocios, digamos, no sé, tienen un carrito, se van a eventos, venden comida, e intentan varias cosas, los he visto hacer, pero la verdad no me meto, les doy consejos, sí. Y cuando vienen a preguntarme un poco, pues ahí soy el papá que un poco guía. Entonces, Muy bien. enamorado del emprendimiento, o sea, yo pienso que esto no se te quita ya nunca. Como te decía, ese es un bichito, un gusanito o algo así, que ya te queda para siempre. Es muy difícil de salir, imagínate, yo posiblemente sepa de ella más que mis hijos, o sea, a ese grado. Aprendí a programar a mis 45 años, Python. Soy muy inquieto, la verdad es que uf, me gusta muchísimo y
pues, así como me dicen, no es cierto que naces emprendedor, sino, sí, tienes una parte que nace, pero con el pasar de los años te vas haciendo y ya es tu manera y vivo así, o sea, de hecho, nunca más volví a trabajar bajo relación de dependencia. Siempre tuve negocio, siempre tuve empresa, y no te digo que no me da ese miedo, ¿no? De todos los días levantarte y no saber si vendes o no vendes, pero ya es mi vida. Yo nunca más, y también pienso, ¿no? Que a esta edad difícilmente alguien me contrate para trabajar, no sé, digo, ¿no? Trabajo con Ya gente, no, ya no es tan fácil. mis clientes son privados, ellos son o sea, quien me contrata, digamos, ¿no? Para las consultorías y las cosas que hago. Mis clientes son mis alumnos, digamos, hoy del Instituto de Inteligencia Artificial, pero la verdad es que la relación de dependencia es distinta a este tema de uno mismo levantarse, de uno mismo gestionar, de uno mismo dirigir, de uno mismo contratar, de uno mismo felicitarte de uno mismo por los éxitos y también darte duro cuando tienes fracasos. Entonces el tema es ahí. Sí, 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 es otra mirada, yo lo veo mucho, bueno, yo hace ya unos cuantos años que tengo la consultora independiente y sí, es una mirada muy diferente, hasta con los colegas profesionales que por ahí participamos del proyecto, cuando uno está del lado de el que contrata para ir, que el otro dice, bueno, yo hoy cumplo lo que tengo que hacer y nada más. Y decís, che, pero fíjate, ¿no viste que esto que pasó o aquello que no te diste cuenta? Ah, no, no. O viste, al cliente este le podríamos haber vendido. Ah, no, no, yo fui y hice. Y digo, si yo hubiera estado en ese lugar, hubiera hecho otra cosa, hubiera hecho otra cosa más, pero ¿cómo lograr transmitir ese involucramiento que tiene uno cuando algo es de uno? Es muy difícil. Alinear Ujú. eso es un montón. No, de hecho, hay por ahí una frase que dice que cuando tú empiezas a emprender, la premisa es o ayudas a cumplir el sueño de otro siendo empleado o cumples los tuyos siendo emprendedor, ¿no? Y ahí está la Exacto. diferencia, porque soñar es gratis, pero cumplirlo, el sueño, hacerlo realidad y es como una planta, ¿no? Y regarle a tu empresa, a tu proyecto, a tu emprendimiento, despegarte tú mismo un poco de esas, eh, dejar de un poco hacer cosas para uno mismo para que se alimente mejor el emprendimiento no es tan fácil. Hay que tener un grado de desprendimiento bastante alto, porque la verdad, si a dicha a la gente le gusta, no sé, comprarse su ropa, irse de viaje, comprarse un carro nuevo. A quienes emprendemos nos gusta que la empresa tenga, digamos, un nuevo software o que uno mismo tenga una computadora que le sirva, como decíamos cuando me decías que me he montado un estudio, no, yo te decía que mis hijos también hacen aquí sus podcasts, sus Sí, videos. sí, sí. Entonces, invertirle al tema tuyo, ¿no? Entonces, la verdad, no a toda la gente se le da. Hay gente, yo por ejemplo tengo dos hermanos, también tienen sus negocios, pero somos distintos, ¿no? Cada uno tiene su modo de emprender y tiene su modo de invertir. Y la verdad es que a mí me gusta invertirle mucho a mis emprendimientos, no solamente en el tema económico, sino en dinero, dedicarle el tiempo, darle forma. Es bonito, la verdad, empezar un proyecto, pero toma tiempo. La verdad es que por la experiencia de muchos años, sé que nada que, hoy uno cuando es muy joven dice el emprendimiento es como un tipo, no sé, que se inventa. Yo decía, quiero soñar, inventarme algo, mañana sacarlo y que nadie más lo haga. Pero ves que son casos muy, digamos, Muy, muy esporádico. Sí, utópicos, ¿no? yo siempre suelo charlar con los chicos, yo de clase en la facultad también, y a veces es como tratar de entender, no sé, el fenómeno Messi, cómo se es el mejor jugador del mundo. Y bueno, tenés que nacer en Rosario, tener un problema de crecimiento, que justo te tome el Barcelona y que eso no es la manera, eso fue la excepción del mundo porque él Sí, tenía estas condiciones y reunió todo lo que tenía que pasarle a un montón de circunstancias ese no es el método. Después, bueno, es como, hay gente que se gana la lotería y hay gente que lo pisa en colectivo, siempre digo, ojo, sí. están las dos puntas. Y lo de Messi sin faltarle el respeto, sin quitarle méritos, porque es un goleador, un jugadorazo. La verdad sea dicha, él es la regla, y como bien dices tú, pero nosotros los demás seres humanos comunes que no nacimos con esos dones, digamos, somos la regla. Claro, él es la Exacto, él excepción a la es la regla. excepción, él es la Entonces, excepción, no es el camino para lograrlo. A veces uno se puede inspirar porque sí es un chico que ha hecho mucho camino, muy claro, prolijo, en eso sí, es muy prolijo. Hay montones de jugadores buenos de su generación que han hecho desastres, desde Neymar y todos los brasileños que veo muy divertidos, pero no lograron esta seguida. Pero bueno,
no es la manera de buscar la excepción, sino el tratar de encontrar la regla es cómo llegamos de un punto a otro. Eh, si te pregunto en dónde te inspiras para todas estas cosas que haces, ¿dónde encontrás inspiración? Posiblemente en la noche, en la soledad, soy una persona bastante noctámbula y creo que en ese silencio de la noche, en esa calma, es donde me aparece claridad. La verdad, ahí encuentro mis mejores ideas. La verdad, hay días en que estoy trabajando, ya me acuesto a descansar y un poco en esa oscuridad de la noche se me vienen ideas. Entonces, un poco las anoto. Hay veces en que sí digo, no está bien, tal vez 2, 3 de la mañana me levanto, un poco vengo acá a la Mac y un poco empiezo a desarrollar. Entonces ahí están, digamos, la inspiración. Y luego ya en el día, pues vuelvo a la realidad un poco, ¿no? Porque una idea no necesariamente es la solución al problema, sino hay que hacer un análisis un poco más sesudo de si esa idea tiene, digamos, peso para poder, digamos, tomarla. Pero en esa soledad es la que más me dama, digamos, a inspirarme, a solventar. Y en el silencio. Y digo de la noche porque en el día es muy difícil obtener silencio. Ya te digo, yo tengo dos hijos que son universitarios y están por todo lado, vienen amigos a hacer deberes, equipos aquí de grupos, tienen cumpleaños, etcétera. Entonces le veo muy difícil. Pero pasado una cierta hora de la noche, ya en mi habitación, yo tengo en mi propia habitación un estudio, entonces en ese mismo estudio ya está todo el mundo dormido, entonces ahí empieza como la calma que me da esa Ahí soledad, aparecen ¿no? las musas. Y Eh, para desbloquearte en los momentos que no hay ideas, que sentís que estamos por apretar el controlar, suprimir. yo en mi caso nado, me gusta mucho nadar, mi deporte, digamos, es la natación. Yo empecé jugando fútbol, pero juntar a la gente hace muchísimos años, digo yo, hace unos 20 años, era difícil, tenía primos un poco de mi edad, mis hermanos, pero todos tenían sus novias, ocupaciones, yo me iba en la cancha y a veces no había nadie, los equipos no se completaban. Y un día dije, voy a tener que tomar, me gustó siempre el deporte. Entonces dije, voy a hacer un deporte que no necesite de un grupo. Y empecé a nadar hace muchos años y la verdad es que es el deporte que más me calma. La verdad es que tengo un equipo completo de natación en el sentido de que soy muy fan de la natación. Tengo unos audífonos que tienen música. Entonces me pongo Ah, los mirá, audífonos, son tapones, digamos, para la natación, pero también son sí, sí. audífonos. Y me puedo quedar en la piscina, no sé, hago 2500, 3000 metros y me relajo y no me canso. Tengo ya, o sea, un modo de entrenamiento, ¿no? Pero es un modo de entrenamiento que es, ya no compito con nadie, ¿no? O sea, es un modo de entrenamiento y en la mente científicamente, yo no lo sabía tampoco, después lo averigüé, la mente científicamente un poco se pone se calma, o sea, el ruido ese de la piscina y de no tener nada más en Sí, qué sí, sí, pensar, sí. te da idea. Entonces a Es mí muy, eso me ordena las ideas, me baja el ruido, el enojo un poco. No, no soy muy enojado, pero a veces se me va, ¿no? Y ahí empiezo, sin lugar a dudas, también a encontrar, digamos, esas soluciones, ¿no? Y la verdad es que desde hace muchos años el deporte a mí lo que me enseñó también es a quitarme la ansiedad. Entonces, cuando vos no tienes solución para un problema, un poco te vuelves ansioso, estás como que ahí, como diablo en bote. La natación a mí me calma y me hace como un poco volver a la paz, a la calma, y ya un poco puedo pensar más calmadamente, ¿no? Entonces, en mi es muy caso, bueno. ese es el Yo tema. practico natación y otro deporte y realmente la natación es un lujo, es un lujo. Aparte, en algún Sí, momento la mente calma. Cuando uno sabe, llega y empieza a sí, sí, nadar sí, y sí, en sí, algún sí. momento... Y aparte estás... yo siempre también digo que el deporte es de uno de los más solitarios del mundo porque está bien, por ahí hablas con alguien, pero es un segundito cuando te cruzas y después estás vos. Estás vos, estás vos y estás vos. Y yo en mi caso, yo sí he tenido, o sea, como te digo, la suerte de inscribirme en clubs y todo, pero siempre me iba en la hora donde no había nadie. O sea, a mí nunca me gustó nadar con gente. Era difícil, pero a veces lograba. Entonces, por ejemplo, iba, no sé, yo sabía que de 11 a 1 en la mañana no había nadie. Entonces me iba a esa hora. O ya sabía que de 8 a 10 en la noche no había. Y la piscina me quedaba solo y a veces nomás me daba esa impresión de las películas gringas, que viene el asesino y que está por ahí en la cara. Va a Y, aparecer el cocodrilo que tiran en la pila. Claro. Y sabes que también el tema de la natación un poco aprendí, digamos, este tema de nadar mucho tiempo, digamos.
digamos, hay un libro de Dan Brown. No sé si es Ajá. el libro, El Código Da Vinci, creo que fue, o un segundo libro. Y está Robert Landon, que es el personaje principal, está en Harvard y está nadando. Y en esto que está nadando ve unos pies por ahí en la piscina. Él también se iba a Harvard y le gustaba en la piscina de Harvard nadar solo. Él se iba en las noches. Como fue alumno, el libro dice, no sé si sea cierto, que le permitían el ingreso. Entonces, yo operé lo mismo. O sea, siempre me gustó hacerlo de la misma forma, es decir, en soledad, la natación. Sí, estuve inscrito en clubs. De hecho, crucé el mar alguna vez en kilómetros, o sea, me metí a competencia. Me gustó Ah, muy mucho. bien, muy bien. Pero ya lo practico netamente por estar saludable. No es un tema de competencia ni nada. Hay veces, hoy, después de muchos años, tengo sinusitis. A veces me quita la viada, tengo que dejar unos 2, 3 semanas. Luego un poco me solvento ese tema y otra vez vuelvo. Pero me encanta, soy sincero, creo que es una de las cosas que más disfruto. Muy bueno. Eh, en cuanto a esto que estás contando de trabajar con gente y demás, ¿cómo elegís vos a tus colaboradores? ¿Cuál es el Dream Team de Héctor? Yo en mi caso he tenido siempre buen olfato, pero mi olfato analiza, digamos, características, ¿no? Y generalmente a mí me gusta la gente proactiva, es decir, no me gusta la gente que está eh, que es muy cerrada a hacer las cosas que dice, por decirte, sus funciones o su contrato. O sea, me gusta la Ah, gente bien. inteligente, la gente que venga con ideas y que me diga, vea, Héctor, ¿sabe qué? Me parece que en este tema que usted me dijo que hiciera esto, puedo darle una solución mejor. Yo sé una metodología, o si viene la jefa de ventas y me dice, oiga, ¿sabe qué, Héctor? Me parece que su campaña no tiene este tema, ¿por qué no la arreglamos de tal forma? Esa gente es la que a mí me gusta. O sea, ese es mi Dream Team, digamos, ¿sí? A mí no me gusta la Bien. gente negativa, no me gusta la gente, digamos, yo no sé si la palabra sea perder el tiempo, ¿no? Pero no me gusta la gente que pierde el tiempo, que está en todas las oficinas hay gente que está de un lado a otro conversando. Esa gente, digamos, no me inspira. Y la verdad, no me inspira que lo que necesito que me inspire, que es confianza. Porque la verdad sea dicha, tú contratas a una persona que te inspire confianza para que le delegues trabajo que por un tema de tiempo o de coparse o de tus propias funciones tú no lo puedas hacer. Entonces me gusta esa gente que tenga criterio, que tenga compromiso, que tenga visión. Por eso digo proactiva. Y la verdad, como te decía, cuando uno va al tema ya netamente científico y estudia un libro y ve, digamos, estas habilidades blandas son las que uno busca, ¿no? Porque habilidades, las fuertes, digamos, que son las que a uno lo convierten en profesional, idiomas o que haya seguido un MBA o temas así, ya no es tan difícil. Hoy la educación online lo puede hacer, pero gente que tenga esta visión, este compromiso, es difícil de encontrar, pero también en mi caso me ha pasado mucho que esta gente también es muy volátil, digamos, ¿no? Se quedan muy poco y lo que hacen es, muchas veces me ha pasado también, montan competencia. O sea, es gente que no debió Bien. de haber trabajado para nadie, tiene muy buenas ideas. Entonces ahí un poco está la deficiencia, o sea, es buena para trabajar, tiene mucha visión, es muy proactiva, pero de un momento en que se dan cuenta que las ideas son buenas y abren su propio negocio. No a todos les va bien, el tema yo también soy consciente, emprender no es para todo el mundo, de eso sí creo yo soy un ferviente creedor de que esto es para un limitado porcentaje de la población. O sea, no es cierto que todo el mundo puede emprender y no con esto quiero ser vanidoso y decir que solamente porque yo lo digo es, sino que la estadística demuestra el 90% de los proyectos fracasa, del 10% que se queda y pasa la primera etapa, no todos pueden, digamos, con el duelo del emprendedor, que es la fase esta de haber quebrado y volver a levantarte, o cuando tienes un emprendimiento, pasar el valle de la muerte también que se llama del emprendedor, que es cuando no logras ventas, que son generalmente esos 3 primeros años. Entonces, no todo el mundo lo logra, pero esa gente generalmente se va o se ha ido de mi lado de trabajar conmigo y se han puesto sus negocios, pero también he visto otra vez que vuelven a buscar trabajo. Insisto, no todo el mundo es... Cuando tú tienes No, empleados, no, la yo gente pues piensa que montar creo un que mucha negocio gente, es...
Fácil, pero es Actualmente complejo. bueno, Argentina está en un proceso de recambio de cosas y cuestiones políticas que ha habido mucha gente saliendo del mercado laboral corporativo y por ahí el salto hacia consultoría no es tan fácil como lo veían ellos desde adentro o como lo ve uno que ya está afuera hace rato y sabe lo difícil que es. El otro día tuve una charla con un colega que había estado muchos años en una empresa y empezó, dice, me dice, y creí que cuando me llamaron para presentar ya lo había vendido el producto. No, te llamaban para presentar, para escucharte. No llegó ni a la... Digo, no le hiciste la cotización, no, porque voy a... Listo. No, tenés que ir con el cuchillo entre los dientes acá. Cuando Claro, presentaste, se va a entregar la cotización y hacer el seguimiento que hacen todos los vendedores que dicen, ¿para qué hace seguimiento? Porque las ventas de seguimiento, vos tenés que tratar de que el otro se acuerde de vos, de lo que le dijiste, pues tapa la cotidianidad. Pero es esto que vos decís, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo el riesgo que implica, no es para todo el mundo la responsabilidad, no es para todo el mundo la incertidumbre. O sea, ¿cómo manejar la incertidumbre? Pues ¿no? es 100% También incertidumbre. ¿y cómo manejas, digamos, el fracaso? ¿No? Porque la verdad sea Sí. dicha, eh, el manejar la victoria, creo que los seres humanos en general, todos vamos a estar Exacto. contentísimos, alegres, eufóricos, pero aprender a ser tolerante a ese fracaso, o sea, tolerar el fracaso, y no necesariamente solo socialmente, porque el fracaso social es que la gente diga, ¿no? Este tipo perdió, este tipo quebró, etcétera. Es el fracaso interno, o sea, es decir, ¿cómo me vuelvo a levantar si yo no creo en mí? Entonces, a mí me parece que esas son las partes que son difíciles del emprender, ¿sí? Porque la verdad sea dicha, todo el mundo puede emprender, ¿sí? Pero lograr pasar esas etapas un poco oscuras, si quieres, no es para todos. Por eso, y tengo que corregir un poco porque la gente puede pensar que estoy desanimando al emprendimiento, ¿no? Más bien, yo lo aplaudo el No. emprendimiento, pero pienso yo, en mi caso, en mi libro, pongo o tengo un criterio. Hay que prepararse también psicológicamente, emocionalmente, en el tema del emprendimiento, porque cuando uno piensa que el emprendimiento solo es el dinero o es la preparación intelectual en el sentido de leerte libros, finanzas, etcétera, estás ahí equivocado. Porque en mi caso, por ejemplo, me preguntabas hace un rato, en mi caso sostengo con la natación, eh, sí creo en Dios, pero no soy muy, asiduo a la iglesia, pero creo en Dios. Entonces, ese lado, digamos, emocional, ese lado, digamos, un poco que la gente no lo ve, ¿no? El lado físico, el prepararse, digamos, físicamente, que tus emociones puedas canalizarlas. No sé si decirte una terapia o una lectura, o tener en quién creer, ¿no? O en qué creer. Digamos, tu religión o tu Dios, o en lo que tú creas, ¿no? Yo la verdad es que en eso no, soy muy abierto, digamos, pero eso es un trípode, digamos, ¿no? El trípode que debe de sostener a la gente que se dedica. En nuestros países, digamos, a veces por la falta un poco de cultura o de lectura, como decíamos hace unos minutos que hablábamos antes de que empiece el tema, es no un poco prepararse, ¿no? Para estos temas, entender que el emprendimiento hay que adaptarlo para la realidad nuestra, ¿no? No es lo mismo ser el Steve Jobs que vivió en la cultura gringa de los años en los que él hizo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando uno ve a Mark Zuckerberg y sabe la historia. Tú ves la película y él es un genio para programar. Al papá le pagaba cursos de programación desde que tenía 12 años, lo mismo que a Bill Gates. Entonces, cuando uno lee, cuando uno aprende, se da cuenta que ellos se prepararon siempre para ser lo que son. Y tuvieron también el tema de prepararse físicamente, en el sentido de que no fueron asiduos al licor, al cigarrillo, se dedicaron todo el tiempo a temas, digamos, un poco a prepararse, y también cada uno tiene, digamos, su lado, digamos, espiritual, ¿no? El lado espiritual que uno no debe dejar de lado porque independientemente de la religión a la que tú pertenezcas, siempre conversas contigo, eso es inevitable, entonces espíritu debe de haber. Y digo nada más Eso, por... no, me parece muy interesante lo que planteas porque charlamos siempre de temas de negocios y este aspecto del emprendedor, de que por ahí
tan bueno esto de juntarse entre emprendedores, de compartir, que hay gente que por ahí no quiere compartir sus ideas o sus cosas, y lo por ahí que más compartir son tus experiencias, y hay gente que te dice, tranquilo, que a mí me pasó lo mismo que te pasaste a vos, hay vida después de eso, no te pongas a Claro. ver, pasamos, bueno, acá en la Argentina tenemos crisis de todos los colores, con años, y cada una con sus memorias específicas, con los cambios de presidente, con esto. Entonces, si pasamos el 2001, pasamos esto, pasamos, ya está, tranquilo que la va a pasar. El tema es que uno sí, cuando uno mira en retrospectiva, dice, sí la pasé, cuando estás ahí en la crisis no es tan fácil, es como estar en una tormenta en el mar nadando. Cuando llegaste a la orilla, todo se resolvió, pero mientras tanto, hay un tenista argentino que no sé si lo conoces, es el Gato Gaudio, que en la época que tuvimos esos top 10 que había, no sé, 4 o 5 argentinos en el top 10 del ranking mundial, una vez que estaba jugando y decía, qué mal que la estoy pasando. Cada vez que sacaba y le erraba, él solo se gritaba en la cancha, qué mal que la estoy pasando. Y yo creo que muchas veces a lo que estamos así como emprendedores, como independientes, tenemos ganas de decir como el Gato Gaudio, qué mal que la estoy pasando. Pensar que estás jugando en una cancha soñada, que vos elegiste, que vos estás sacando, o sea, la pelota es tuya, la raqueta es tuya, y vos haces lo que querés, igual a veces no la pasás. Es parte de esto. Claro. Como es, bueno, charlando un poco todo esto, contame cómo llegaste a lo de la inteligencia artificial, que es un tema que nos unió en este curso, y qué estás haciendo allá en Ecuador, en este Instituto Ecuatoriano de Inteligencia Artificial, que veo la, A ver, te el, cuento. el- Yo en el año 2022 tenía un negocio inmobiliario y empecé con la idea de, eh, ¿qué digo yo? Como modernizarlo el negocio sería, esa fue mi primera idea, modernizarlo porque no conocía mucho de la IA y estaba siguiendo un diplomado en marketing 360 se llamaba, en una universidad acá de la ciudad de Quito. Y uno de mis profesores, yo ya había tenido el ChatGPT. O sea, yo había escuchado de ChatGPT, pero decía, no creo que es cierto. Y como en esa época, bueno, hasta ahora, ¿no? Existen muchísimas noticias falsas en redes, ¿no? Entonces yo decía, hasta sí, no sí, confirmar, pues no lo voy a hacer. Mandé el tema de requerimiento de invitación, porque era solo con invitación en esa época, y tuve suerte. Me dieron o me aprobaron la solicitud y empecé con el ChatGPT, pero empecé un poco desordenado, sin tema, ¿no? Y cuando estaba siguiendo esta maestría, mi profesor un poco me dio unos tips, digamos, ¿no? Me dijo, Héctor, yo pienso que si ya utilizas la IA, trata de aplicarla de manera un poco más científica, si quieres, ¿no? Entonces dijo, no le preguntes cosas básicas como, no sé, de un actor, de una actriz o de una película, de un libro, sino haz un trabajo con él. Entonces me metí en este tema y en mi empresa empecé a hacer adopción, Siria, ¿no? Y empecé a tener, en mm, esa época no había ni siquiera el chat GPT Business, sino había el mi chat GPT, creé, no me acuerdo si compartía mi cuenta y empecé con los empleados, pero empezó a pasar el tiempo y la gente no se animaba a usar la herramienta. Y en esa época decía la gente, ¿no? Ah, no, esto de la I es una moda, va a pasar y no sé cómo, y no sé cuándo. Y me empecé a pegar muchísimo al tema, pero ese mismo año, justo, o sea, muy coincidencial, yo me había propuesto desarrollar una plataforma fintech para un exchange de criptomonedas. Yo ya había sido, era comprador de Bitcoin, me gustó y había ganado. Yo, la verdad, había tenido también una mala experiencia, digamos, yo, si soy sincero, es bueno comprar Bitcoin, pero ser holder, digamos, o sea, quedarte con tus criptos, digamos, con tus acciones, con tus activos. Y una época empecé a hacer trading, perdí mucho porque la verdad es que no me había preparado, hice un curso, pero el trading es un tema muy complejo. Y hoy, en realidad, el tema ya es es, solo IA, básicamente. Entonces, en el 2022 empecé y en el 23 un poco ya tuve el tropezón este de que no adaptaban ni temas. Y dije, no, sabes que yo la verdad pienso que no está bien hacerlo en la empresa, tengo que algo más, o sea, es como que yo pensaba que con la IA se podía hacer más cosas, ¿sí? Y en el 2023 entro a estudiar mi maestría el Master Business Administration, el IDE, que es el par del IAE en Ecuador, digamos. Y en esa época yo era el único que utilizaba, digamos, la IA para trabajar. Muy poquito se escuchaba, pero yo ya había
desarrollado un montón de habilidades, había creado GPTs y ya me metí de fondo en el 2022 en este tema de las cripto, me faltó decirte, como iba a montar este exchange, aprendí Python y con videos de YouTube empecé a montar, según yo, iba a montar esta plataforma. Logré hacer un desarrollo, no digo que no, pero decía, ¿cómo hago para acelerar? Contraté un equipo de la India, me puse a trabajar con programadores, me dieron el front, hoy que ya entiendo mejor lo que me dieron, o sea, hice un proyecto con la India. Y la verdad aprendí cómo montar un proyecto y todo. Y me quedé en eso en el 2023, empecé a estudiar la maestría y dije, yo sé que con la IA se puede hacer más. No creo que sea, digamos, el tema quedarse nada más en esto. Entonces, mientras todos mis compañeros seguíamos estudiando, digamos, administración, yo ya me metí a programar y saqué una aplicación, me tomó todo ese año, digamos, sacar una aplicación, pues una aplicación que ya ni siquiera la uso, sino que fue un reto personal. Y la verdad, en ese mismo año ya empecé a buscar cursos y todo el tema. Entonces me metí a unos cursos, tuve posibilidad de ingresar a una, a una comunidad europea de emprendedores de inteligencia artificial y ya me metí de lleno. Entonces yo ya sabía Python, sabía programar, empecé con Cursor, que es una herramienta para programadores, ya desarrollé mi aplicación, pero yo seguía con el tema de esto no está, o sea, todavía como que no le veía el camino, digo. Me fui a Silicon Valley, fui a Argentina, viajé a Colombia y ya me di cuenta un poco, aterricé, digamos, ahí por primera vez cuando vine de Silicon Valley ya entendí, o sea, que yo buscaba algo que aquí culturalmente no lo iban a adaptar, o sea, todavía nos A faltaba a muchísimo. dónde fuiste? ¿En Silicon Valley? ¿A la Singularity o...? No, nosotros en Silicon Valley tenemos una semana, digamos, como parte de nuestro MBA y una semana entera te llevan a Stanford, fui Ah, mira qué a bueno. Berkeley, fui a sitios, a incubadoras para emprendedores latinos, fui a la incubadora donde estuvo el proyecto de Elon Musk, PayPal. Entonces, fue una gira, digamos. ¿Cómo es? A Sequoia? No, a Way Combinator, Sequoia, viste que hay unos cuantos. Sí, y ¿sabes qué? Me gustó mucho el tema, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta, visité, por ejemplo, una empresa, de hecho, conocí un par de personas de Argentina que pues ya tenían instalado, digamos, un sistema para incubar o para los proyectos de latinos, ¿no? Pero también hay un poco aterrizar en la realidad. Nosotros acá, cuando hacemos un financiamiento de un proyecto, no es lo mismo como lo hacen allá, una ronda de financiamiento, una A, una B, los millones que se juegan y la premisa de Silicon Valley, que es de importante, ¿no? No puedes ir con un proyecto si no has demostrado ventas. O sea, muy lejos de nuestra realidad que acá nosotros emprendemos y decimos es una buena idea. Y te pregunto, ¿a cuántos vendiste? Y tú dices, no, es bueno, pero dime a cuántos. Y entonces da un poco, como te digo, aterricé la realidad de la IA y me enamoré de una empresa que conocí que daba servicios de inteligencia artificial a empresas. Entonces ahí un poco Mira. empecé, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Quiero montar una empresa que dé servicios a empresas con inteligencia artificial, pero en mi rama, que es la administración. Y también me di cuenta que no tenía a mi alrededor quien me ayude, ¿me entiendes? O sea, era muy difícil. Entonces dije, ¿sabes qué? Pienso que lo que siempre me gustó, que te dije, fue mi primer trabajo, fui docente. Entonces dije, voy a volver a la docencia y empecé con el proyecto. Entonces apenas ya vine al Ecuador, empecé el proyecto del Instituto de Inteligencia Artificial y lo fui un poco, digamos, itinerando, ¿no? No sabía en realidad cómo hacerlo, qué carreras, y tuve un asesor de Colombia que un poco ya habían abierto un tema parecido a DA, pero no me empataba con lo mío. Entonces, la verdad es que hoy ya el instituto tiene forma, ya tenemos alumnos y tenemos dos modalidades, online y presencial. Te cuento, mi esposa tiene un colegio, una escuela. Entonces, en el Ah, sitio del mira. colegio y la escuela, ellos funcionan de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Entonces, nosotros adecuamos todo, digamos, el lugar para los alumnos en la tarde hacer el instituto. Y la empresa terminó en una empresa, se llama hoy H3L.ai. Es una empresa que da soluciones de inteligencia artificial a las empresas, pero en mi caso encontré una solución. Es decir, como a mí ya me pasó que quise en mi propia empresa instaurar inteligencia artificial y me salió tan mal, dije, ¿sabes qué? Voy a investigar y voy a hacer una metodología. Entonces, llegué a mi metodología de las 28 mudas, que es, digamos, un tema de auditoría operativa, que lo que hace es utilizar la inteligencia artificial, pero con un sentido de ROI, digamos, ingreso, aumentar ingreso o Exacto. disminuir costos. Y donde
haces un análisis con la data de los procesos que puede estar en el ERP o en un Excel y con un cuestionario que un cuestionario que la inteligencia artificial va guiándote, digamos, que demora, no sé, unos 30 minutos, una hora que es de tu negocio, de tu empresa. Y te vas dando cuenta dónde puedes vos operar internamente para lograr. Te pongo un ejemplo. Financieramente una empresa se vuelve, digamos, ilíquida si quieres, si no tiene establecido bien los días por cuentas por cobrar. Entonces, digamos, la Exacto, industria el ratio, o sí, tu sí. sector del ratio está en 30 días. Vos por, digamos, crecer más, das 45 días. Entonces siempre andas con ese tema y liquidez. Y la rentabilidad. A mí, en mi caso, esos dos temas son los que me mueven, liquidez y rentabilidad. Entonces, buscas dónde obtener, y te insisto, dentro de la misma empresa, o sea, no necesitas hacer grandes inversiones para hacer que un proceso funcione mejor. Hay procesos o hay actividades que se reprocesan, hay procesos en los que intervienen más de las personas que deberían de intervenir. Tú, por ejemplo, dices, todas las empresas te dicen, es que lo que yo quiero son más ventas. Sí, digamos, en una inmobiliaria por ejemplo, ¿no? Digamos, compran un terreno, tratan de venderlo en un precio que es desorbitantemente más alto al precio de mercado. Entonces, no es que no vendes porque el proyecto sea malo o el producto sea malo. Tú no hiciste un estudio de mercado bueno. Entonces, vas a tener que retroceder y curar el proceso de investigación de mercado para que ese terreno puedas hacer una diferenciación, un valor agregado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que buscas con la IA hoy ya, pues es eso, ¿no? Yo hoy trabajo ya, digamos, me gustó mucho meterme, como te digo, en el tema de codificación. Se me va muy bien, trabajo con Codex, se me va el trabajo muy bien, trabajo con Cloud Code, se me va muy bien el trabajo, Justo te iba a digamos, preguntar qué IA con estabas Cursor, usando. y cada una tiene, digamos, cosas mejores que la otra. Y también aprendí a organizarme porque antes era, digamos, muy soñador, ¿no? Yo pensaba que la IA vos le decías, hola, ¿cómo estás? Créame un negocio y pa, el negocio estaba hecho y las ventas. Y eso es mentira. La verdad es que uno aplica la inteligencia artificial si sabe a lo que se mete. Yo me meto a hacer negocios, que es mi conocimiento, es la administración de empresas, y por ponerte de ejemplo, el mercado ecuatoriano, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo esos dos elementos y los combino con la inteligencia artificial, lo logro. Pero de buenas a primeras, si yo no conozco estos temas y voy a pedirle a la IA que me monte un negocio, la verdad es que de hecho, ya hay estudios que demuestran que la inteligencia artificial siempre te da por tu lado, o sea, siempre te da la razón. Y la verdad sea dicha, si siempre te da la razón, no es muy útil, digamos, para hacer un negocio. Entonces, en mi caso, lo que estoy es enfocado en enseñarle a la gente a hacer lo que yo aprendí, digamos, y pues ya ahora mismo regularicé o formalicé el tema. No hay muchas carreras aquí de inteligencia artificial, recién aprobaron una y aquí nuestro sistema educativo no te permite sino aprobar las, digamos, carreras que ya están en un pensum o en una guía, en un instructivo, digamos, o crear nuevas. Entonces, la verdad sea dicha, es un proceso que recién está teniendo de adopción, pero ahora mismo yo me doy cuenta que ya me busca el sector público, que antes era muy distante para nosotros, también ahora el sector privado y los emprendedores. La verdad es que nunca me desapego, como digo, de los emprendedores, están siempre ahí. Y pues lógico, pues tengo precios diferenciados, ¿no? Para que el emprendedor también pueda hacer uso. Y a mis Puede ser. alumnos, ¿no? A los alumnos que doy charlas en vivo martes y jueves por TikTok a las 7 de la noche acá en el Ecuador y les enseño Ah, cómo muy bien, muy bien. ¿Cómo te encontramos en TikTok? ¿Como Itze- Héctor? Itze- Como... ITSEIA, Instituto Ecuatoriano de Inteligencia Artificial. Ah, muy bien. Entonces Te vamos a ahí, seguir, te vamos a seguir por ahí. Lo ahí tenés que del compartir curso, en el grupo. Tenemos, para que dale. sepan los que Entonces escuchan esto, ahí, tenemos un grupo de los ex compañeros de este curso allá en el IAE y ahí charlamos un poco de qué estamos haciendo cada uno. De eso, por eso llegó la invitación a Héctor, que muy gentilmente quiso participar de este podcast. Así que bueno, te vamos a seguir, vamos a tratar dale. de verte tus modalidades en vivo. Me parece súper interesante saber esto que estás contando. No hay tanta gente haciendo cosas de inteligencia artificial que pueda compartir. O sea, sí sabemos que aquí mismo en Argentina, de hecho lo vivimos en el curso este, la gente de Amazon Web Service haciendo cosas muy, muy interesantes, pero bueno, a un nivel de escala que está muy parecido a de lo que el emprendedor, o como las llamamos acá, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, pueden alcanzar. Entonces, es bueno saber que muchos profesionales se están dedicando a esto
Coincido mucho en lo de que la inteligencia artificial, yo creo que como herramienta también de estudio es muy buena, si uno tiene ganas de aprender algo, es muy buena, pero te lleva en un viaje si es del 0 al 100, del 0 al 80 va a ser un viaje a toda velocidad como nunca en la vida. Ahora del 80 al 100 sigue siendo a cuentagotas, como todo. Lo tenés que haber sabido antes. O sea, vas rápido si ya sabías del tema antes. Entonces ahí te potencia. Y vos del tema que vos sabías, podés hacer lo que quieras. De los temas nuevos, tenés mucha capacidad de ir más rápido que antes. Que sé, a mí me encanta Power BI como herramienta. Las fórmulas que uno hace ahora en Power BI son espectaculares con inteligencia artificial. Ahora, si no sabías Power BI, vas a sufrir igual que antes hasta que entiendas cómo Claro, funciona todo ese entorno. claro O que sea, o sí. si no sabías de datos, o si no sabías de base de datos, si no sabías de cuestiones relacionales, o más aún, si no sabes del negocio que está atrás de los datos, porque a veces los datos vienen bien, y bueno, yo estudié de base contador público, así que el otro día charlaba con un cliente y me decía, ¿sabes por qué charlamos con vos? Porque vos nos entendés. Porque si no hablamos con la gente pura de informática, que sabe mucho, pero no entiende el negocio. Claro Y que sí. realmente a mis alumnos de la facu les digo, ojo que el profesional de ciencia económica siempre puede insertarse porque entendemos del negocio. Bueno, tenemos que aprender las habilidades que nos faltan de informática, de inteligencia artificial, pero desde el lado de comprender el negocio estamos mucho más cerca que otro tipo de profesionales. Así que bueno, ahí hay una beta para explotar. Claro, de hecho es lo que yo hago, ¿no? O sea, en mi caso yo no fui formado, digamos, en sistemas o en informática, como tú dices, pero sí en negocios. Entonces yo la verdad es que entiendo los negocios porque yo hice negocios. Entonces a mí se me hace más fácil cuando envían data y me dicen, oye, Héctor, ¿sabes qué? Esto pasa, ¿no? Entonces tú ya la data, de hecho la inteligencia artificial la trata y todo, y te da resultados, pero hay que leerla esa data, ¿no? Hay que saber interpretarla bien. Entonces ahí creo que está un diferenciador y un valor agregado para todos los profesionales, ¿no? Es decir, hoy estamos hablando de dos personas que están vinculadas al tema económico y administrativo y de empresas, pero digamos, si fuese un médico, un veterinario, lo que sea, si el veterinario, el médico, el abogado, el contador, digamos, logran acceder a herramientas de la guía, les va a ir muy bien, porque ellos saben de ese negocio. Porque, y digo, ¿cómo puede haber sido antes, digamos, un software que desarrollaba un ingeniero en sistemas para alguien que era especialista en una rama? Es una locura porque el de sistemas tendría que haber aprendido la carrera de la otra persona para poder desarrollar. Entonces la IA sí te potencia, como tú dices, en ese sentido, porque potencia tu propio conocimiento para que puedas entender a tu par, digamos, ¿no? Por eso yo te decía que me tomó un poco de tiempo, digamos, vincularme a algo de IA, pero que donde yo tenga capacidades fuertes, digamos. ¿Por qué? Porque yo había Exacto, tenido, exacto. por ejemplo, restaurantes, yo nunca fui gastrónomo, o sea, nunca fui gastrónomo, ¿no? O sea, nunca había estudiado, entonces tenía un chef, un jefe, digamos, de cocina, etcétera, pero mi negocio era administrar. Entonces, no tenía la habilidad más fuerte que debió de haber sido cocinar. En la fábrica de calefones que yo te contaba, yo sabía cómo es montar una línea de producción, sabía de marketing, todo, pero no era mi fuerte, digamos, programar las tarjetas o la electrónica o el proceso productivo, digamos, la suelda electrónica o la suelda robotizada, etcétera. Entonces, no quería que me vuelva a pasar, digamos, lo que me había pasado. Entonces dije, no, ya tengo una edad como para estar estable, quiero yo ser la fortaleza, porque si yo no soy la fortaleza del emprendimiento, me va a quedar otra vez un poco un vacío, y ese vacío sentirlo es un poco, es como depender de un tercero, y cuando vos dependes de un tercero, lo que quedas es sin herramientas. Entonces hoy mi tercero, digamos, es la IA. EDA Bien. es la que No, me ayuda. yo creo que hay una capacidad en esto de que vos empezaste antes y los que hemos podido empezar a tratar de meternos lo más temprano posible en una especie de curaduría que viene de ya nos raspamos con esto, ya también nos decepcionamos. De hecho, tengo una experiencia de alguna implementación de IA hace poco en donde la necesidad surgió porque no pudieron hacer cosas, no porque no la tenían a disposición, sino porque no supieron cómo sortear la resistencia de la gente. Y por ahí no es que nosotros supimos, sino que ya la pasamos, ya la sufrimos, ¿verdad? Encontramos cómo o en qué lugares se puede aplicar. O sea, lo primero que yo digo cada vez que charlamos de esto es, no se puede aplicar a todo, no se puede aplicar a mansalva, y me gusta mucho esto que vos decís, o subimos ingresos, o bajamos costos, o bajamos tiempos, o sea, tenemos que buscar algo en lo que tenga sentido, o sea, no, mejorar el 100% de algo que nos lleva un minuto,
no sé, ahora nos lleva 30 segundos. Bueno, pero antes nos llevaba un minuto, no nos cambia la vida. Ahora, si nos llevaba 5 días y ahora lo hago en 1 hora, algo cambió de mi Sí, por eso yo proceso. te decía que yo fracasé, digamos, en la empresa donde yo tenía el tema de poder hacer adopción de la IA FADE. ¿Por qué? Porque no encontraba todavía la lógica que tengo hoy. Digamos, yo usaba la IA por usarla. Y ahí está el problema, o Ahí, sea, no hay cómo usar la IA por usar. No digo que está mal usarla para, como tú dices, estudiar, potenciarse, tener conocimientos, culturizarse, de hecho, ¿no? Digamos, pedirle una recomendación de un libro, qué sé yo. Pero más allá de eso, cuando ya te metes en el negocio de la inteligencia artificial, cuando ya estás hablando con gente de Europa, de España, tengo compañeros de Argentina, de Colombia, de Dinamarca, de Georgia, etcétera. Ya tú ves que la adopción en otros países es más fuerte y tú tienes aquí un nicho que todavía está desaprovechado. Es decir, la gente sigue teniendo el concepto de que la I es ChatGPT y no se da cuenta que no es solamente ChatGPT, sino el proceso que puede ayudar, por ejemplo, el API de ChatGPT de OpenAI para hacer tus exacto. procesos, ¿no? Digamos, tus cálculos, tus dashboards que tú decías en Power BI, conectarle el API, digamos, directamente o hacer que hoy, por ejemplo, Cloud Cowork ya está trabajando con el Excel fantástico. Antes era dificilísimo trabajar en el Excel con la IA. Tienes Sí, en Cloud Code, digo, herramientas que son de última generación, tienes, digamos, agentes, tienes equipos, teams para poder ubicar un equipo empresarial del departamento de marketing que haga cada uno una tarea, un agente o un tomador de decisiones, puedes hacer una mesa directiva, no sé. La verdad es que es infinito, pero la verdad sea dicha, necesitas de una persona, como decíamos, que sepa del tema. Y por eso, insisto, me demoré exacto. mucho en tomar la decisión en cómo iba a ser el tema de la ley. Entonces, mis posibilidades más fuertes estaban en mi propia profesión y en mi experiencia en la docencia. Y como decíamos al principio, como tú me verás, sí tengo facilidad de palabra, entonces estoy como dale, dale, dale. Entonces, eso también ayuda. Muy bien, muy bien. Héctor, voy a para hacer un par de preguntitas cortitas y quisiera pasar una sección de recomendaciones. Buenísimo todo lo que has compartido con nosotros. Eh, Hay una pregunta que nosotros le decimos cholula, no sé cómo sería como de moda o algo así, no Sí, sé sí, cómo sí. hacer la traducción, De si modo existe está una bien. traducción. De moda está bien, como una pregunta para la farándula, que es, ¿con qué persona del mundo actual viva te gustaría tomar un café? Te la conseguimos, te la materializamos ahí, te la mandamos a Quito. ¿Sabes 20 qué? minutos, No, 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 no no me, tenemos para no, un asado como decimos acá. ¿sabes qué? Yo la verdad es que viva, no he tenido a alguien que me ha causado, digamos, una impresión tan importante. Pero viva, creo que quisiera hablar con Rafael Correa Delgado, el que fue presidente del Ecuador. Me gustaría Ah, hablar con mirá, él, me gustaría. mirá. La ¿Vos sabés qué a verdad veces es sale que esto me quedó un poco la de inquietud. los... Yo te contaba fuera de cámara o del podcast que yo había estudiado una maestría en economía del desarrollo. Y pues me quedó me quedé muy apegado, digamos, al concepto que tenía Rafael Correa de manejar el país. Y quisiera hacerle un par de preguntas, digamos, de índole técnicas. La verdad es que tengo un par de dudas, pero no es un tema, digamos, que me quite el sueño, ¿sí? Y si quisiera decirte con quién quisiera conversar, no vivo, yo te diría que con mi padre, que falleció hace 20 años, le Mirá, quise siempre hacer un par de preguntas como padre ahora que soy. O sea, es decir, si mis hijos tuvieran su abuelito, creo que hubiera sido, digamos, un poco mejor un par de cosas, ¿no? Entonces, creo que a la persona con la que me gustaría charlar, que no está viva, digamos, es con mi padre, que él falleció hace 20 años, y quisiera preguntarle cosas de hijo a un padre y cosas de padre a alguien que ya fue padre, ¿cierto? Para poder bien. guiar mejor, digamos, este camino y no solamente el de mis hijos, porque, digamos, cuando él falleció es como que me convertí en papá de mis hermanos. Y pues lógicamente debo de haberme equivocado en muchas decisiones que tomé y muchas cosas que tal vez a ellos no les parecieron. Entonces, creo que sería esa la persona. Y digo, vivo, el tema me lo planteas así como de sorpresa, por eso le digo, le tengo una admiración muy importante profesionalmente a Rafael Correa. Yo soy muy numérico, me gustan mucho los números, y el tema es que sí me gustaría preguntarle un par de cosas. A esas dos Genial, qué personas, bueno.
que son qué buena. lo que tenía. Bien, bien. Eh, ¿Qué ideas te parece que la van a romper dentro de los 10 o 20 años que siguen? O sea, ¿qué cosas vamos a decir? Héctor lo dijo antes en Salieres de Ideas. Yo pienso que lo que va a terminar pasando es que las cosas que más nos van a sorprender son las curas para las enfermedades gracias a la inteligencia artificial. La verdad es Mira. que nada más por poner un ejemplo, hace muchos años IBM montó Watson, que era un proyecto de una Sí, 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 sí. supercomputadora que almacenaba toda la información de los casos de cáncer, por ejemplo, que había en todo el mundo, para poder un poco medir sintomatología y curas. Pero nunca alcanzaron a procesar todo porque el procesamiento de cada caso para medir estadísticas y particularidades de cada caso, ejemplo, alguien que tuvo un tumor en el cerebro y un cáncer de mama, digamos, ¿no? Son dos diferentes, pero a cada uno le empezó de diferente, cada uno tiene su cura, pero hay muchísimo dato. Entonces, la inteligencia artificial nos va a permitir hacer este paso, digamos, en la ciencia, ¿no? Para curar enfermedades y creo también para que un ser vivo viva muchos más años. El tema de las vacunas, por ejemplo, yo tengo una persona que sigo mucho, que también es argentina, ves que estamos muy, muy relacionados, se llama Alan Ditch. Alan Ditch es un argentino que fue mi profesor de emprendimiento en un concurso, no sé, por ahí en el año, digo, tal vez 2013, hace 12 años. Trabajaba para Google y lo sigo en LinkedIn, tiene un podcast y todo. Entonces él sacaba un reportaje de lo que le pasó a una persona como tú y yo, sin una profesión que tenga relación a la ciencia médica, pudo encontrar una vacuna para que le curen a su perrito que tenía un cáncer. Y la vacuna y todo lo que él desarrolló lo hizo con la inteligencia artificial. Entonces, si una persona que no estudió un tema parecido. Él, ¿sabes qué? Él era ingeniero en datos. O sea, no es que no estudió IA, pero tenía la base, que era tratar datos. Él logró hacer que le secuencien el ADN del perrito y logró hacer la vacuna y el perrito hoy vive. Entonces ahí te das cuenta que si ya pudo hacerlo con animales, un poco a poco va a hacerlo con seres humanos y van a tener esa ventaja de tener vacunas, van a poder curar enfermedades, nos van a ayudar a prevenir, digamos, una serie de inconvenientes y también el tema que me llama la atención que va a ser un boom, digamos, es el tema de darte más años de vida. Porque la verdad sea dicha, la gente no vive más años porque hay ciertas células que van muriéndose y no se pueden regenerar. Y son estas células las que van haciendo que la vida vaya cortándose. No es necesariamente tener una vida sana lo que te ayuda, sino ya la ciencia es así, las células se van degenerando y no hay regeneración. Entonces yo pienso que eso es lo que más va a impactar en estos 10 o 20 años, es decir, lo que lo va a fortalecer al hombre, la inteligencia artificial. Eso me parece que la va a romper este último tiempo y un tema que es trascendental. Lo que la va a romper para que todo esto se logre es la educación de la inteligencia artificial. O sea, es decir, que la gente Bien, aprenda de ella. Porque si una persona es médico, es contador, es abogado, no aprende de ella, nunca vamos a llegar a lo que te digo. Entonces, la verdad sea dicha, la educación y la medicina son los que van a ser el boom en los a próximos romper. años. La van a romper. Genial, genial. Buenísimo. Vamos con la última parte de este podcast con recomendaciones. Libros, pelis, series, música, lo que se te vaya ocurriendo, puede ser de IA o puede ser de lo que quieras, puede ser de emprendedores, que quieras recomendar a los que escuchen este podcast. Dale. Yo, como recomendación para emprendedores, vean la película de Will Smith En busca de la felicidad. Mi película favorita. Sí, sí, sí. Creo que me veo reflejado mucho en Will Smith en esa película. La verdad es una persona que va, digamos, por Tremendo una esa serie película. de sucesos, digamos, que lo van convirtiendo y hay que leer lo que le pasó después, ¿no? Porque el tema es, yo vi la película, pero sí leí lo que fue después. Tuvo una gran firma de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York, o sea, logró más allá de lo que dice la película. Entonces, por eso me gusta la película, porque es una película que es de la vida real y él logró hacer más de lo que dice la película. Esto para emprendedores. Para un poco de emprendedores también me gusta la película La Red, que es la vida de este amigo Mark Zuckerberg, que es la película que cómo se construye, digamos, Facebook, porque te da un par de tips, ¿no? Cómo tú puedes hacer de una idea de otro una gran idea, cómo puedes tú desarrollar el tema este de la deslealtad,
porque cuando está en la película, quien le ayudó inicialmente con el capital, un brasileño, de hecho fue su socio, digamos, el primer socio que tuvo Mark Zuckerberg, es aprender todo eso, ¿no? Es decir, cuando tú te metes al tema de las empresas, tienes que aprender que no todo es pureza, que no todo es sano, sino hay muchas cosas que son negativas y esa película posiblemente no sea biográfica, tal vez sea una película no Media autorizada, por novela, sí, decirlo, sí. pero la verdad sea dicha, nunca pudo, digamos, el socio brasileño, brasilero de Mark contarnos la verdad. Esas dos me gustan muchísimo y la verdad es que siempre estoy, digamos, mirando, digamos, películas que no necesariamente son tan serias, digamos, en el mundo del emprendimiento. Vi El Lobo de Wall Street, me gustó muchísimo, pero, digamos, la parodia esta que sacan del tipo, lo conocí a Jordan Belfort, fui alguna vez a una conferencia que hicieron acá y la verdad es un gran vendedor, obviamente, cuando tú ves la película y también conoces la historia real un poco. Es una exageración por mil, digamos, el tema de El Lobo de Wall Street. Pero pues, lógicamente, cuando uno está más joven sueña con esos temas, ¿no? Que tienes un montón de dinero, que te compras autos, que tienes la casa de tus sueños, que tienes a la duquesa de Yorkville, creo que es la duquesa, no recuerdo el nombre de dónde era la duquesa, qué sé yo, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta eso. La verdad es que libros, he leído muchos libros de emprendimiento, pero yo en mi caso creo que había una pregunta, digamos, aquí en el podcast que decía lo del objetivo. Me parece que el objetivo sin acción no es, entonces recomendarte el libro sería para mí un poco, digamos, no me parece adecuado porque la mayoría de libros de emprendimiento no son apegados a mi realidad de Ecuador, de Latinoamérica, ¿no? La mayoría habla de un emprendimiento un poco, digamos, muy moderno y muy de ensueño, donde todo el mercado es, digamos, casi perfecto. La verdad sea dicha, el mercado estadounidense sí parece mucho a lo que dice el libro por una razón, porque dos, a pesar de que cambian entre republicanos y demócratas, ellos no tienen esas inestabilidades que tenemos como latinoamericanos. Nosotros tenemos saltos de izquierda a derecha, pero son, digamos, inmensamente Es más, grandes. normalmente los libros de Entonces, negocios de Estados Unidos te dicen vaya y busque las estadísticas de su rubro. ¿Qué estadísticas? Ni siquiera hay estadísticas claro. fundamentales del país que ni siquiera se publican todos los meses. Va a encontrar cuánto vende tu rubro en tu ciudad. Pues sí, Sí, entonces pero la verdad sea encontrando dicha, mucho menos público. sí, pero la verdad se ha dicho, el mercado norteamericano tiene esa ventaja. Tú tienes una alta Sí. demanda y es por eso que está bien dicho en ese sentido, no en otro sentido, que es un país de las oportunidades, porque es cierto, tú montas un negocio y si tienes gente que demande. Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema. Nuestra demanda es muy limitada, nos dicen y nos piden a nosotros como emprendedores que hagamos emprendimientos globales sin darse cuenta que nosotros culturalmente no tenemos ninguna herramienta. Por eso yo retrocedí y te decía de Mark y de Bill Gates. Ellos estudiaron emprendimiento o son emprendedores grandes y son millonarios porque ellos estudiaron programación o tuvieron para cursos de programación desde que tuvieron 12 años. Yo aprendí a programar a los 45 años y entendí un poco de la informática a partir de los 40. Entonces, esas son las ventajas y las diferencias culturales que no nos pueden de ninguna manera, digamos, hacer comparaciones, que a veces son comparaciones un poco utópicas, son muy de ensueño. Entonces, libros no voy a decirte por qué no. Ahora, me gusta mucho leer, te dije a mí, me gustó, fui, digamos, uno de los primeros que compró el libro de Harry Potter, que hoy leen mis libros cuando era estudiante universitario. Me dieron un bono y compré Harry Potter, me encantó. Me gusta Dan Brown muchísimo, he leído toda la saga de Dan Brown y me gusta mucho los de JJ Benítez, el tema este del caballo de Troya. No sé si lo hayan Ah, revisado, mira. el caballo de Troya Sé cuál es, es... sé cuál es. De hecho, el otro día salió algún análisis un poco entre líneas de todo, pero sí, sí, sí sé cuál es la La saga, temática, digamos. para que sepa el público, la temática del caballo de Troya es la vida de Jesucristo. Empieza con la vida de Jesucristo histórico. Es un viaje que hace en el tiempo, digamos, un piloto norteamericano eh, o, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y retrocede en el tiempo y lo conoce a Jesús de Nazaret en su vida, ¿no? Y las etapas que tiene su vida. Y me gustó mucho los datos científicos. No he podido hacerlo, ¿verdad? Siempre que los leía decía que algún día iba a preguntarle a alguien si los datos eran reales. Por ejemplo, acabamos de terminar Semana Santa y había un dato que siempre lo tenía en la cabeza. Decía el libro que a las 2:30 de la tarde del Viernes Santo siempre llovía en todos lados. Y ese dato nunca lo confirmé, pero acá en Ecuador
generalmente llueve el Viernes Santo en la tarde. Entonces Bueno, un poco como que se me quedó. ¿Y sabes por qué ese dato fue cambiando? Porque el mundo por el cambio climático fue cambiando y el tema de el invierno y el verano, que son las dos estaciones que tenemos acá, no es tan exacto. Entonces no sé si es que sea tan exacto. Entonces me llamó la atención, como ahí tú ves, un poco cuando yo abro de libros, ahí sí un poco me desapego o quisiera mi mente lejos del emprendimiento. O ahora hago actividades que me alejen de la computadora porque paso probablemente 12 horas al día con la IA, ¿no? Con ventanas y haciendo muchas cosas. Entonces ahora lo que tengo es, volví a una cosa que me gustaba, volví al PlayStation, me gustan mucho ahora los juegos, volví porque era una persona que jugaba mucho, pero no era el clásico, ¿no? El jugador de fútbol y eso. Me gustó mucho los juegos difíciles, me gustó Metal Gear, que es un juegazo, y me gustaba Tomb Raider, que es de una mujer, es Lara Croft, la sí, me acuerdo. protagonista. Starcraft, Entonces, exacto. esos son las cosas que veo. Música me gusta, soy muy rock 80 90 inglés, español. Me gustó mucho Nirvana en la época de los 90. Me gustó en Argentina Soda Stereo. Me gusta hoy de Argentina Airbag, que es una banda que no sé si la hayas Sí, escuchado, sí, ¿verdad? Me gusta muchísimo sí, Airbag, sí. recién vino acá, no me pude ir al concierto. Entonces, como yo te decía antes de entrar al podcast, sí estoy muy familiarizado con la cultura argentina porque desde pequeño el show de Video Match, las telenovelas, el tema de la música. Entonces, no es tan difícil y eso lo encuentras casi en todos los países latinoamericanos, ¿no? Somos muy parecidos en muchísimas cosas. Tenemos unos detalles que culturalmente lo hacemos distinto por los horarios, por el calor que aprendimos, el calor es un tema, digamos, que juega un papel, digamos, importante, por ejemplo, entre la costa, la sierra, porque la persona de la costa es más dada al diálogo, a la apertura, a la conversación. Y es porque, claro, en la casa está haciendo mucho calor, sales, conversas con el vecino. Nosotros acá, por cultura, en cambio, el frío nos gana. Cerramos rápido la puerta, nos cobijamos, queremos estar calientes, digamos. Entonces, sí, pero nos parecemos mucho, muchísimo. De hecho, el tema que decíamos de la política, sin mencionar a ningún político, estar en esto, en esta inestabilidad de ir de la derecha a la izquierda, y son como altos y bajos. Y creo que parte de esa conversación que decíamos que quisiera tener con Rafael Correa, él está escribiendo un libro de por qué Norteamérica se desarrolló antes que Sudamérica. O sea, por qué Bien. los ingleses fueron, digamos, a Estados Unidos, o qué hubiese pasado si los ingleses hubieran venido acá en vez de los españoles. Esas preguntas te hacen un poco pensar qué pasaría si Sudamérica, como la canción de Ricardo Arjona que dice si el norte fuera el sur, qué pasaría si fueran invertidos los papeles, ¿no? Yo he ido, como te decía, a Estados Unidos muchas veces, me gusta muchísimo la cultura de ellos, pero también quisiera saber cómo lograron ellos tener esa estabilidad. Y esas son las preguntas que debes de hacerle a una persona a la que tú consideras preparada para algo, a la que consideras que está haciendo algo. Imagínate lo que es tratar de escribir un libro sobre el subdesarrollo y por qué otro lugar del mundo sí se desarrolló y nosotros el sur no. De hecho, ustedes en Argentina eran potencia mundial en una época. Exacto, exacto, Es exacto. una, es Tenemos una verdadera como dice el tango, la incógnita. vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Así que, No, y México también, verás, o sea, no, no solo eso, sí, ¿no? Hay muchos países, nosotros también en una época, primeros productores y exportadores de café, de cacao, de banano, etcétera, ¿no? Pero a pesar de tener tantas riquezas, no podemos ordenarnos y nos dedicamos a pelearnos. Y mira que eso no es, insisto, no es, digamos, Made in Argentina o Made in Ecuador, está en toda Latinoamérica lo mismo. Y la incidencia que han tenido también, y esto la verdad se ha dicho, ¿no? Los gobiernos, no la gente no, de Estados Unidos en las decisiones nuestras, que posiblemente nos hubieran llevado también a ese anhelado desarrollo que lo hemos buscado durante muchísimos años pero que sin duda algunas también tiene muchísimos factores que tienen que ver con lo que tú escuchas en la radio, en la tele, que son las élites. Élites que han sido quienes han tomado nuestras decisiones o en nombre nuestras las decisiones y que tampoco han logrado ese anhelado desarrollo. Ahí están, yo digamos, tenía esas son las una preguntas, ¿no? profe de historia que decía, fíjate lo que conquistó Portugal, que es un solo país, y lo que conquistó España y contá la cantidad de países. Algunos minúsculos, minúsculos, que prácticamente para la extensión de Argentina son como provincias nuestras, por la extensión, todo lo que se partió, la parte española de América y lo que el gigante que es Brasil, que no se partió, que es uno solo, más allá de la lengua, eh, eh, quedó solo. En este podcast entrevisté a un economista
que hablaba de la gente que después que había escrito el libro, que después ganó el premio Nobel, que dice ¿Por qué fracasan los países? Ese libro está súper recomendado, así que después te voy a mandar bien el título y el dato, y creo que te va a ser interesante, ya que tus inquietudes van por ese lado. Héctor, realmente mil gracias por tu tiempo, mil gracias por haber compartido, un gusto estar con vos en esta tarde. Para mí, un gustazo, la verdad, qué bueno que, como tú dices, todavía mantenemos el grupo de la gente que estudiamos inteligencia artificial en la IA en Argentina en esa época. Ojalá que nos sigamos juntando, la verdad, para mí también ha sido un placer. La verdad es que como cada uno vive su realidad, digamos, soy una persona que trato en lo posible de tener noticias de todo el continente, soy una persona asiduamente lectora de tu país. Como te decía antes del podcast, soy muy admirador de muchos personajes históricos de Argentina. Y me gustó y por eso yo mismo dije sí a la invitación, porque me parece un fenómeno, digamos, que estamos compartiendo desde latitudes tan distantes, pero que este tema, al menos de la guía o de la cultura, nos apegue, digamos, en estos momentos, que ambos países estamos pasando por un par de temas un poco complejos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por estar. Un placer haberte tenido en este podcast. Este fue nuestro capítulo. Nos vemos en el próximo.